Una vez más, te damos gracias. Gracias por la vida de nuestro hermano Señor. Gracias, Señor. Agradecido grandemente, Señor. Gracias por el ministerio de nuestro hermano Sadrán. Gracias por la familia, Señor. Señor, habla, te damos gracias. Amén. En esta noche estamos agradecidos porque Dios es maravilloso. Nos permite poder estar reunidos en su casa de oración para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. En esta oportunidad seguimos en el libro de Gálatas. Hoy nos corresponde el capítulo 4, versículo 21 al 31. Y vamos a leer allí la palabra en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice de la manera siguiente: decidme lo que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. La esclava nació según la carne, mas de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que da la que no tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice las Escrituras? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Permite, Señor, que podamos detallarla y podamos salir regocijados de este lugar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias. Amén. Venimos en una serie de libertad y en esta noche tenemos que estar muy pendientes porque es una alegoría y pareciese que fuera como un trabalengua en muchas partes, pero se repite, pero tiene su consistencia y también tiene su significado. Alegoría viene del griego, no sé muy explicar, del griego allegorien, que significa hablar figuradamente. Alegoría es una historia en que las personas son símbolos que representan ideas de una situación. Así que lo que vamos a ver son comparaciones y por eso que tenemos que estar pendientes para no extraviarnos de lo que se haya de hablar. Pablo cuenta una historia de 2 personas, Sara y Agar. Y quizás en todos los versículos que vamos a tocar en esta noche, vamos a encontrar palabras que se van a repetir como esclava, como libre, como hijo y pacto. Son cosas que vamos a escudriñar en esta noche. Y los que tienen Biblia también pueden estar
basándose también allí en el libro de Génesis. Vamos a estar pendientes en estos capítulos del libro de Génesis también. Por eso Pablo habla sobre Sara y Agar, que son símbolos. Hay que estar pendiente para poder entender. Alegoría de Sara y Agar. Ese es el título que tiene el pasaje aquí a partir del versículo 21. Y ya como dice el versículo 21, decidme lo que queréis, estar bajo la ley, no habéis oído la ley. Quizás nosotros ya, el pastor en la semana anterior, hermano Michael, hermano Neymer y el hermano Marco, venían trayendo también ciertos argumentos cerca de la ley, y lo que Pablo estaba hablando en aquel lugar sobre los judaizantes que tenían enseñanzas dentro de la iglesia, que Pablo estaba haciendo énfasis en aquellos hermanos para que volvieran a la verdad. La situación es que Pablo da la diferencia entre la ley y la gracia, porque vamos a entender que está en juego dos, la gracia y la ley. Gracias a Dios nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo las gracias. Y va a usar estas dos damas, fíjese, para explicar, para poder entender un poco más. Hay una diferencia entre la ley y la gracia. Y queremos que podamos entender algo, hermano, que no, la ley y la gracia no coexiste, no pueden estar juntas. O es ley o es gracia. Entonces no pueden estar juntas, ellas no pueden coexistir. No pueden estar juntas la ley y la gracia. Tenemos que tener esto pendiente, de que sabemos nosotros que hemos salido de la esclavitud y hoy en día somos libres por medio de Jesucristo. Y tenemos que entender, ya muchos de nosotros conocemos esto, pero quizás mucha gente también que nos oyen a través de las redes también tienen una idea, pero en esta noche podemos aclararle un poco el panorama acerca de la gracia y la ley. Sabemos que no pueden estar juntas la ley y la gracia. Es lo que estaba pasando con los cristianos en Galacia, que estaba ya, Cristo había muerto en la cruz, había pagado un precio y se le había anunciado una libertad a este grupo. Pero había dentro de la iglesia personas que estaban enseñando doctrinas que ya no estaba, ya Cristo había pagado precio. La ley, ellos creían todavía enseñando dentro de la congregación que era importante seguir la ley. Por eso Pablo tenía estas grandes dificultades en este versículo. Cuando leemos desde sí, lo que queréis está bajo la ley, no habéis oído la ley, y pareciera, no era que pareciera, es que eran dos leyes, y parecieran que fueran muy juntas, porque a veces la gente tiene como decimos, la Constitución y la iglesia, la Biblia no se parece a la Constitución, pero tiene un esquema de series que nos lleva a tener un comportamiento, y la ley tenía un comportamiento y lo que era Cristo tenía un comportamiento. Y ya nosotros habíamos salido, digo nosotros, como enfocándonos en aquel tiempo, se nos había anunciado que ya esa ley no iba a hacer efecto porque ella no producía salvación.
mas lo que Pablo le había ofrecido cuando estuvo allí era salvación. Cuando regresa y ve toda esta confusión, entonces Pablo está un poco preocupado por ver que muchas personas estaban oyendo esos mensajes, volviéndolos a llevar a la esclavitud, volviéndolos a llevar a otra vez a esos rudimientos, como hablaba el pastor la semana pasada en el versículo 9 del capítulo 4. Las falsas doctrinas que tenían que seguir la ley para poder ser salvos. Ese era el mensaje, eso era lo más peligroso que Pablo veía que estaba sucediendo en aquel lugar. Pero nosotros le damos gracias a Dios porque podemos hoy nosotros entender, porque quizás si Pablo no hubiese escrito esto, mire, estuviésemos bastante confundidos también. Pero gracias a Dios por medio de su palabra y por medio del desarrollo bíblico que cada día se nos explica, nos enseñan, vamos buscando el camino de la rectitud. Entonces podemos saber, hermanos, cómo se puede separar esto. Ahora nos enseña en el capítulo 4, versículo 21, de que habéis oído la ley. Y aquí me quiero parar un poquito porque a veces nosotros, es tremendo sobre lo que Pablo estaba pasando en ese momento. La situación es que Pablo da la diferencia y dice a los cristianos de esa iglesia: algunos de ustedes quieren estar bajo la ley. Y él dice a ellos, ¿qué dice la ley? Es decir, la ley de Moisés. ¿Qué dice la ley? Los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es decir, ¿qué dice? Como trayéndoles otra vez. Pero cuando Jesús murió en la cruz, nosotros ya no estamos bajo la ley, porque Jesús ya rompió aquello. Y porque era lo más fuerte que Pablo se estaba encontrando en el momento. Y Pablo quería decirle a ellos: ya sabemos que no es por la circuncisión, ya eso ya no, Cristo pagó precio. Y veía que los hermanos de aquel entonces estaban queriendo volver otra vez a estar bajo esa circuncisión. Tenían que ser circuncidados. Era el mensaje que los maestros de aquel entonces querían inculcar dentro de la congregación, para que los hermanos volvieran otra vez a creer que si el que no se circuncidaba no podía tener salvación. Gracias a Dios, Cristo pagó precio por todos nosotros. Porque como cité el versículo que el pastor la semana pasada, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Así que, oye, por favor, ya no. Cristo pagó un precio, ya no es necesario volver otra vez a esas leyes cuando Cristo nos hizo libres. Amén. El versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y uno de la esclava y el otro de la libre. Hay algo muy importante. Cada vez que la Biblia usa la palabra porque está escrito, es porque entendemos que está basándose también en otros libros de la Biblia donde nos da esa confirmación, y era lo que Pablo quería decirles a ellos allí. Porque dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y uno de la esclava y el otro de la libre. Y aquí vuelve a usar Pablo las herramientas para ilustrarnos, porque Pablo está ilustrando, hermano, y que por eso le dije, tiene que estar pendiente, porque pareciera que se repitiera lo mismo, y hasta aún al versículo 31 Pablo termina diciendo casi lo mismo, pero en diferentes maneras. Y en esta noche también cada vez que la Biblia nos dice porque está escrito, ya sabemos que hay un versículo
un capítulo de un libro que nos va a enfocar lo que Pablo estaba diciendo allí. Significa que en otra parte aparece lo que Pablo quería decir. En Génesis capítulo 16, versículo 15. Dice 16:15, y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Pero nosotros vemos aquí, hermanos, que dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, pero Génesis nos está diciendo que tuvo un hijo, ¿verdad? Nos falta otro y ya lo vamos a conseguir. Pero el versículo dice que Abraham tuvo 2 hijos. En Génesis 16:15 menciona solo uno. Tenemos que encontrar al otro hijo. Vamos al capítulo 21 del libro del mismo Génesis. Eso le digo, manténgase allí en el libro de Génesis, versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y le dio luz Sara. Y le llamó el nombre como Isaac. Aquí están estos 2 hijos, el cual la Biblia nos relata en el libro de Gálatas. Y vemos aquí, hermanos, muchos de nosotros conocemos la historia, pero sabemos que Abraham no tuvo solo estos 2 hijos. Abraham tuvo más hijos. Y eso lo vemos también en el capítulo 25, versículo 22. Pero hay algo importante que vamos a ver en el versículo 22, que menciona solo un tema que tenemos. Y vamos a ver que Ismael era hijo de la esclava y Isaac era hijo de la libre. Vuelve otra vez a usar la explicación de la ley y la gracia. Aquí en el versículo 22 vuelve nuevamente Pablo a utilizar. Y Abraham tuvo a Ismael de una esclava y tuvo a Isaac de una libre. Y por eso Pablo usa el ejemplo de Agar y Sara para explicar a los cristianos sobre este tema de la ley y la gracia. Volvemos y repetimos que Agar fue la ley y es esclavitud, y Sara fue la gracia y fue libre. Esa es la diferencia entre Agar y Sara, que uno era hijo de la esclava y el otro era hijo de la libre. Y hay algo importante también cuando podemos referir a Agar. Agar, sabemos que ella era una egipcia y Agar era la sirviente de Sara. Y vemos la historia, no la vamos a citar, pero sí pasar por un recordatorio de que ella permitió que Abraham pudiese llegarse hasta Agar por no esperar en la promesa. Se adelantó y bueno, tuvimos hoy a Ismael allí. Pero Sara era que Dios había prometido a Sara un hijo. Y Sara, ya a una edad de 90 años, Sara puede tener esa bendición. Es la diferencia que Pablo nos dice. Pablo dice a los cristianos que Cristo Jesús, que significa nosotros, hemos recibido a Cristo como Salvador, somos libres. Todos los que un día pudimos recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos libres, porque así el Señor nos ha prometido. Como un hijo nacido de Sara,
somos nosotros libres por medio de la sangre de Jesucristo. Y los que tratan de ganar la salvación, mire, mucha gente, y vemos, también lo conocemos, mucha gente quiere ganar la salvación a través de otros ídolos, a través de otros dioses, y buscan la forma de supuestamente agradar a Dios, pero están totalmente lejos de lo que es libre, porque están buscando, es simplemente porque no quieren el regalo precioso o la verdad. Muchos buscan otros caminos, porque la Biblia dice que todos caminos a los hombres le parecen derechos, pero su fin es muerte. Porque yo busco mi propio acomodo aún en las Escrituras, porque me quiero sentir, no quiero que me amonesten, no quiero que me digan nada de mi vida, porque quiero vivirla de esta manera. Pero lo que hemos recibido, lo que queremos verdaderamente es ser libres. Cuando hablamos de ser libre, estamos hablando de la plenitud de la comunión con Dios, nosotros como seres y Dios como el supremo de todas las cosas. Pero para poder tener esa relación necesitamos un camino y se llama Jesucristo. Gracias por haber encontrado la gracia a través de la salvación maravillosa, el Evangelio, la vida eterna en Cristo Jesús. Y esto, como un hijo nacido de Sara, somos nosotros hoy libres. Y los que tratan de ganar la salvación, los que están siguiendo la ley, y eso era lo que estaba pasando allá. Muchos judíos estaban todavía siguiendo esos rudimientos bajo la ley, querían que todos los que estaban allí también siguieran ese ejemplo, pero era de perdición, porque el camino que nos lleva a la vida es libre. Amén. Sabemos que la salvación no tiene nada que ver con la ley. El que quiere ser salvo tiene que venir a Cristo Jesús, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro camino. Como el hijo de Agar, un esclavo. Vamos a recordar la historia. Muchos de nosotros conocemos la historia de Agar, pero sabemos que Abraham allí, bueno, Dios le bendijo grandemente también. Y que Ismael no era lo que Dios había prometido para Abraham y Sara. A veces nosotros hacemos cosas que Dios nos ha prometido, pero nos adelantamos. Y Dios quiere que nosotros también esperemos en Él. Esperemos, hermanos. Él dice que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y tenemos que tener esa esperanza y esa confianza en el Señor para nosotros poder recibir la herencia maravillosa, que cuando la gente cuando habla de herencia, los ojos se le voltean así como una caja registradora. No, esa herencia de dinero no. Eso nosotros la tenemos como pasajera, ¿verdad? La tenemos como pasajera. Pero la herencia que en verdad nos ha regalado Dios a través de su Hijo es la herencia de la vida eterna. Y ese no tiene precio. Nada ni nadie nos puede a nosotros separar de esa idea, de esa verdad que tenemos que en Cristo Jesús. Una herencia maravillosa que no la podemos perder por nada de lo que allá afuera nos puede ofrecer esta vida. Porque allá afuera hay cosas bellas, hermosas, hay cosas bonitas, hay cosas agradables a nuestra vista, pero no nos puede llevar a la vida eterna. Nos vamos al versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Pablo dice que Ismael nació de acuerdo al curso de la naturaleza. Es decir, estaban en capacidad para hacer aquello, y Sara había permitido que Agar se llegara hasta Abraham y nació Ismael. Pero por la carne. Y recordando que aquí el versículo nos está enfocando que había uno también, el 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre
¿por la qué? Por la promesa. Una diferencia grande. Y entonces, los padres, Abraham y Agar, fuera de edad normal, su edad era normal, estaban tranquilos para poder tener. Esto no fue sobrenatural, esto fue una cosa normal. Pablo dice que Isaac fue nacido de una promesa que Dios le dio a Abraham y a Sara. Y Abraham y Sara había pasado la edad de tener hijos. Ya a Sara se le había acabado todos los deseos, dice las escrituras, que ya no tenía ya nada. Y Abraham lo que le dio fue como a Michael ahorita, risa. Y entonces es necesario que Abraham ya tenía 99 años, casi 100 años. Y él ya, pero hay algo que nosotros vamos a llegar hasta ahí ahorita rapidito. Y en el Génesis 17. Génesis capítulo 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Mire la expresión, porque ya estaba tan pasadito de edad y él pensaba que ya no se podía. El nacimiento de Isaac fue sobrenatural, un milagro, pero tenemos que entender que Dios había prometido a Abraham y a Sara un hijo. ¿A qué edad? ¿Cómo iba a ser? Dios lo sabía. Dios iba a hacer lo que Él sabía hacer cuando a nosotros se nos acaban los recursos. Cuando a nosotros se nos acabó, ya no puedo más, no sé qué hacer. Entonces ahí empieza Dios. Bueno, aquí vengo yo. Aquí es donde que yo soy bueno. Y entonces nosotros a veces tenemos un límite, pero Dios no tiene límite. Dios hace como Él quiere hacer. Solo debemos de esperar en Él y confiar en Él. Es difícil, hermano, muy fácil. Usted dirá, ay, el hermano dice, sí, confía en el Señor. No es fácil. No es fácil confiar en Dios. No es fácil mantenerse en Dios. Pero si confiamos en Él y si verdaderamente ponemos la mirada en Él, hermano, cuando nos damos cuenta han pasado muchos años y nos hemos mantenido en las manos del Señor. Pero si nos ponemos a pelear todos los días y vemos que nos vamos a sacar nada bueno, pero si confiamos en Él, vamos a sacar la vida eterna por medio de la libertad que Él nos prometió. Y eso fue un milagro, pero tenemos que entender que Dios le había dado a Abraham. Si usted busca ahí rapidito en Hebreo, usted va a encontrar algo tremendo. En Hebreos capítulo 11. 11. Dice, porque por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de edad o fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. No era ella, era Él que es fiel. Nosotros fallamos, Él permanece fiel. Aunque somos infiel, Él permanece fiel. Y Él le había prometido a Sara, y entonces le volvieron la fuerza. Dios hizo la obra. Dios hizo como Él quiso. Y entonces le entregó ese regalo maravilloso. Y en Romanos capítulo 4, versículos 19 al 21, también vemos cómo Sara recibe también estas bendiciones. Pero allí usando la fe. Si vamos rapidito al libro de Romanos, en el capítulo 4. Capítulo 4.
Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Ya no tenía deseos, ganas de nada. Siendo de casi 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios lo que promete, lo cumple. Nosotros somos los que no cumplimos, pero Dios cumple sus promesas. Y allí le da esta bendición. Y bueno, como dice, Ismael no estaba en el plan de Dios. Sabemos que tampoco la ley era para nosotros los cristianos. Tampoco era plan de Dios para los cristianos, la ley. Porque ya Dios tenía en mente nos había prometido una vida eterna. Él quería que el hombre viviera eternamente con Él. Y por eso Dios siempre está allí pendiente, esperando cómo nos vamos a comportar nosotros. Cómo nos vamos a comportar nosotros para Él obrar grandemente. Dios siempre misericordioso, Dios poderoso, grande. A Ismael, a pesar de que no era, Dios también cuidó de él. También le bendijo. A Ismael lo bendijo porque Dios no es un Dios malo. Pero la bendición maravillosa era para Isaac. Versículo 24. Vamos avanzando, que la hora nos lleva coleados. Versículo 24, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí y el cual da hijo para la esclavitud, este es Agar. Vemos y sabemos que ya nosotros dijimos que estos eran símbolos que íbamos a estar utilizando. La Biblia habla aquí de dos mujeres, pero son símbolos y que nos lleva a una realidad de que lo que queremos entender. Entonces, el versículo 24 nos habla de estos dos pactos, usa a estas dos mujeres, son símbolos. Estos dos pactos son los sistemas religiosos de aquel entonces, era Moisés y Jesús. La gente estaba peleando, o era Moisés el Salvador o Jesús. La ley era la que tenía que prevalecer, o el evangelio que estaban haciendo y venían con ese ímpetu, salvando y haciendo Dios lo que tenía que hacer. Esto es lo que nos puede presentar el versículo 24, que Moisés simboliza la ley y Jesús siendo la gracia. Esos son los dos símbolos, sistemas religiosos que había en aquel entonces, la lucha. Hoy en día también nosotros vemos cómo los sistemas religiosos quieren avanzar, quieren atropellar a la verdad, quieren ocultar la verdad, pero siempre se levanta la iglesia, porque la Biblia dice que el diablo no prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Mientras que estemos aquí, mientras que el Espíritu Santo está aquí, la iglesia tiene poder. Amén. Es algo importante que tengamos, que no estamos solos. Allá Moisés estaba allí, los judaizantes, y Pablo Pablo estaba respaldado. Pablo sabía qué era, pero Pablo quería darle muchos ejemplos para que entendieran de qué manera Dios había hecho el sacrificio a través de Jesucristo por ellos, y que iban a volver otra vez. Y Pablo por eso utiliza nuevamente aquí la ley y la gracia. Y Pablo dice que Agar proviene del monte Sinaí. Esto viene de Moisés, dice el apóstol. Y son esclavos. Todos los que provienen de allí son esclavos. Y Pablo también dice, y esto es Agar. La Biblia aquí en el versículo dice, este es Agar. Y Pablo lo refiere que Agar significa esclavitud. Que cada ratico tenemos que repetir la palabra esclavitud.
porque aquí nos estamos refiriendo al sistema religioso de aquel entonces, pero Pablo le habla a ellos allí diciéndole, Moisés, todas estas leyes, todo lo que usted está proveniendo, viene de Agar, y Agar significa esclavitud, mas nosotros ahora somos libres porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Eso era lo que quería referir el apóstol en el versículo 24. Vamos al versículo, bueno, estos dos pactos fueron de los judíos y los otros fueron de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios ya estaban representados en el nuevo evangelio que estaba fluyendo para aquel entonces, que Pablo estaba predicando y rescatando en diferentes lugares que muchas personas, los judaizantes, estaban queriendo ahogar, destruir la verdad. Pero gracias al Señor, Dios no lo permitió. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con los hijos está en esclavitud, Usted sabe lo que no le gusta a las personas que están fuera de la verdad, que le digan que es esclavo de la mentira. Se ponen bravos, se enluchan, pero ese es nuestro compromiso, de decirle que si usted no tiene a Cristo en su corazón, que si no es lavado con la sangre del Cordero, usted no está en la verdad. Y hoy es día de entrar a la verdad, porque siempre su misericordia está latente para poder optar por Cristo. Pablo dice lo mismo sobre Agar, que es esclavitud. Aquí vuelve a utilizar Agar, vuelve a utilizar la palabra esclavitud, y en el tiempo de Pablo, es decir, porque aquí hay una palabra que dice actual. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pablo está hablando allí de lo que él está viviendo en ese momento. No, porque eso lo han interpretado de otras maneras. Y Pablo ahí está hablando de lo que él está viviendo, de lo que yo estoy viendo, de lo que yo conozco. No estoy hablando de otra Jerusalén, estoy hablando de esta. Y él hace ese enfoque allí sobre lo que es el monte y el tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo que habla allí y le hace entender a ellos que no, y pareciera otra vez, te digo, vuelve el hermano otra vez. No, es que el versículo nos lleva a decir otra vez que estaban enseñando malas doctrinas. Y tenemos la corrección y la corrección y la corrección. Y a veces ustedes dirán, cuando el pastor insta, no es porque quiere, sino porque la Biblia lo compromete y tiene que decirlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. No podemos dejarnos, hermanos, llevar por vientos de doctrina, ni por costumbre, sino por lo que dice verdad la palabra. Y nos ponemos a analizar las escrituras y es verdad. Simplemente que necesitamos la corrección, porque de repente el pastor está viendo que mira, por allá está pasando un ventarrón, no un viento, sino un ventarrón, y hay que exponer la palabra como tiene que ser. Y el que es de Dios oye la palabra y se sujeta, porque tiene una bendición que no puede perder. Por más que nos hablen duro, no podemos rechazar la bendición maravillosa, la salvación y la libertad que hemos hallado en Cristo Jesús. Y bueno, conoces que Pablo está señalando su tiempo, el tiempo que Pablo está allí, y Pablo está hablando de la Jerusalén actual, de los que perseguían. Yo conozco todos estos sistemas. Hermano, yo vengo de allá. Me imagino yo así. Me imagino, porque Pablo, hermano, ¿quién persiguió la iglesia? Fue Pablo. Pablo conocía las doctrinas de los judaizantes y conocía todo, estaba empapado de todo. Conocía la ley judía al revés y para adelante y para atrás. Conocía todos estos sistemas. Y por eso Pablo se enfrenta a ellos con una verdad genuina.
Y nosotros tenemos una verdad y no nos dé miedo decirle a la gente que Cristo nos ha hecho libres. Eso en ese sistema. Y habla otra vez de Agar aquí en el versículo y nos muestra que Agar, y siempre vamos a escuchar el nombre de Agar, es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cuál era esa Jerusalén? La Jerusalén que estaba fuera de la verdad, la Jerusalén que está esclavizada en el pecado, en la idolatría, en todos los sistemas religiosos que habían y costumbres que habían allí. Todo eso es lo que el apóstol le estaba diciendo. Santo Jesús. Amén. Vamos para el versículo 26. Y dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pablo dice la Jerusalén actual. Vuelve, la Jerusalén que habla, que yo conozco, dice Pablo. Pablo da otro ejemplo, habla de los cielos. Pablo habla de una madre aquí y habla de la esclavitud de Agar. Y la madre de la libertad es Sara. Aquí viene la alegoría de la Jerusalén y de la tierra. Aquí vuelve otra vez la alegoría. Aquí vienen los símbolos, otra vez aparecen, otra vez, que es cielo y tierra. Hay una Jerusalén ¿de qué? De la tierra, y una Jerusalén del cielo. Y que tiene dos representaciones, y sabemos que la de la tierra es Agar y de los cielos es Sara, que es la madre de los libres, y Agar es la madre de los esclavos. Entonces, en el versículo 26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque sabemos que Sara no era esclava. Sara era libre, la esclava era Agar, y por eso Sara es la Jerusalén del cielo y Agar representaba la Jerusalén de la tierra. Esta es la otra alegoría que entra dentro de este pasaje de Sara y Agar. Aquí viene la alegoría de la Jerusalén de la tierra y la Jerusalén de arriba de los cielos. Agar, madre de la Jerusalén de la tierra. Sara, madre de la Jerusalén de arriba, que son salvos. Mire, la Jerusalén de arriba somos los que hemos recibido ¿a quién? A Cristo Jesús. Que son la Jerusalén de arriba. Gracias por esa gracia que Cristo nos dio maravillosa. Juan dice en Apocalipsis 21:2 que él vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Vio Juan, lo dice el versículo 2 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y el versículo termina diciendo, el versículo 26 termina diciendo que es libre. Libre. Nosotros somos libres. No hay nada que nos pueda atar. Nada. Ni lo alto, dice Marco en el canto, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni la muerte, nada nos puede separar de esa libertad maravillosa que hemos recibido en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque está escrito: regocíjate, oh Esther, y tú que no da a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que vemos en el tiempo lo que Pablo estaba hablando aquí sobre Sara y Agar. Volvemos otra vez, ya esas dos damas no salen de aquí. Esta es otra alegoría. Esta es otra alegoría que vamos a ver aquí en lo que relata el versículo 27. Otra alegoría entre Sara y Agar. Esto va los judíos y los gentiles.
simplemente porque está escrito, regocíate, oh estéril, tú que no da a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Es tremendo cuando vemos, porque había una diferencia. En el tiempo antiguo, en el tiempo atrás, no había tantos niños, no había la cantidad de gentiles que Pablo en el tiempo actual, había más judíos que gentiles, pero en el tiempo de Pablo, vamos para que entendamos, antes de Pablo, cuando los judíos, casi no había gentiles, todos, la mayor parte eran de un mismo tribus, todos, pero en el tiempo de Pablo ya la cosa cambia, había más gentiles que judíos, ya había crecido los gentiles, y esto había hecho que ya el tiempo atrás estaban persiguiendo a los judíos, a los gentiles, y Pablo hace esta referencia. En el principio los gentiles en el Antiguo Testamento no tenían niños, es decir, no había muchos de ellos comparados con los judíos. Pero ahora en tiempo de Pablo los gentiles han pasado a los judíos en número. Así que creció más, hubieron más gentiles que judíos. Y esto es lo que Pablo está refiriéndose entre los judíos y los gentiles. Había una diferencia y había más gentiles que querían recibir a Cristo como ese gran Mesías que había hecho por ello el sacrificio en la cruz del Calvario. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo dice, hermanos, como nosotros que hemos creído, ¿en quién? En Jesucristo. Nosotros que hemos creído somos hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa. Isaac fue hijo de la promesa que Dios hizo con Abraham y Sara. Y nosotros somos hijos de esa promesa que Dios iba a mandar un Salvador por medio de esta maravillosa vía que encontramos. Nuestros pecados fueron perdonados por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por medio de que hubo aquella verdad a través de Isaac, naciera por esa línea el Redentor, el que murió por usted en la cruz del Calvario y que murió por mí también en la cruz del Calvario. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Vamos rápido aquí, fíjese aquí. Ya sabemos la historia que Ismael se burlaba de Isaac cuando fue destetado. Sara se enojó y le dijo a Abraham, echa fuera a la esclava. Para no entrar en más detalle, pero allí podemos verlo también en Génesis 21:9, para los que quieran leerlo en sus casas. Y también vemos que cuando dice el versículo, pero como entonces el que había nacido según la carne persigue al que había nacido según el Espíritu, y Pablo hace una referencia aquí, así también ahora. Es decir, los judíos desde tiempos atrás, el daño más grande que le pueden hacer a la gente es burlarse, es algo tremendo. Y era una falta de respeto para la señora Sara. Y Sara inmediatamente al ver estos gestos se enoja y le habla a Abraham, porque Abraham para ese entonces era el que dictaba, vamos a decir esa palabra, cómo se iba a conducir todo aquel grupo que andaba con él. Y entonces mandó a echar, lo bendijo, le dio y los mandó sacar.
Pero Pablo dice, no vamos a sacar, no vamos a llegar a eso, sino que el entendimiento que Pablo le quiere enfocar aquí a esto, bueno, hoy en día también está sucediendo esto. Vamos a sacar de nuestros templos, vamos a sacar a los judaizantes, los que no quieren entrar en el carril de la verdad, entonces vamos a excluirlo, vamos a sacarlo de la iglesia. Los que no están bajo la palabra verdadera, los que no quieren sujetarse a esta verdad, entonces echémoslo fuera. Era lo que Pablo quería decirle. Todos los judaizantes, los maestros que están aquí, que no se han sujetado a la verdad, lamentablemente tienen que irse, porque no tienen derecho a la herencia entonces que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una herencia y tenemos que cuidarla y pelearla, sea como sea. Pero tenemos que pelear esa herencia. Y Pablo se levanta allí de esa forma y dice, no es tanto. Y lo dice el versículo, así también ahora. Sí, lo que me está pasando a mí hoy aquí, Pablo está diciendo. A Sara, a Ismael, se estaba burlando, estaba haciendo daño y lo echaron fuera. Y aquí hoy no vamos a sacar a Ismael, aquí vamos a sacar los mentirosos, los que no quieren adaptar y no quieren creer que Cristo hizo una vida nueva en nosotros a través del sacrificio de Él en el Calvario. Y a Él estamos aferrados y creemos en esa verdad. Y por eso los que no están bajo ese dominio de Jesucristo, entonces son esclavos y lamentablemente tendrán que irse. Y Pablo parado fuertemente, me imagino esa pelea de Pablo con estos judaizantes. Y no tanto, sino el pueblo, los cristianos que estaban, oye, sí, no, será verdad, será mentira, que estaban todavía ahí dudando. Pero Pablo, como decía, vamos a tocarlos a ver. Hermano, no pierdas esa bendición maravillosa, ese regalo que Dios nos ha regalado a través de Jesucristo. Es maravillosa la vida eterna. Ya no eres esclavo, porque la palabra esclavo, eso era terrible. Y la palabra libre significaba que eras de sociedad, que tenías todo. Y eso era lo que Pablo quería. ¿Por qué tú tienes que volver otra vez para allá si tú eres libre? Ahora sí eres gente, por decir así como decimos los venezolanos. Ahora sí eres gente. Andas bien vestido, lavado con la sangre del Cordero. Ahora puedes mirarle a la cara a la gente, mirarlo a los ojos. Tu vida pasada cambió, ya tu esclavitud terminó porque vino una nueva vida en Cristo Jesús. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Aquí sí hay problemas. Y como enfocándole a ellos, como Abraham tomó la batuta y hizo lo que tenía que hacer, aquí nos toca hacer lo mismo. Pero no vamos a sacar a Ismael, vamos a sacar a los que no están creyendo en la verdad y quieren seguir bajo la ley. Aquí sigue el que quiere, pero bajo la libertad en Cristo Jesús. Amén. Versículo 30, ya estamos casi finalizando. Más, ¿qué dice las Escrituras? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Mire, eso sí es peligroso. El versículo 10 del capítulo 21 del Génesis nos habla también allí algo sobre esto. Y vuelve otra vez Pablo y dice, como dice las Escrituras, para que lo tengas pendiente, que también lo dice aquí. No soy yo nada más que quiero decirlo, sino las Escrituras. Pablo dice, da el ejemplo que debemos sacar a los judíos que no creen como nosotros. Vuelve otra vez Pablo y da a aquellos que, oye, ¿cómo voy a hacer ahora? Y vuelve otra vez. Oye, esta gente eran tremendo, hermano. Eran tremendos. No querían optar por nada.
Y dice que dar ejemplo debemos de sacar a los judíos que no creen que, como nosotros, lo que yo acabo de decirle. Pero nosotros tenemos una salvación, pero ellos no quieren ir al cielo, no quieren recibir las bendiciones, entonces sáquelo, porque ellos no van a recibir la promesa, ese regalo, esa herencia no son para ellos, esa herencia son para los que estamos en Cristo Jesús. Ese regalo es para usted y para mí hoy en día. Y Pablo eso lo quería decir. Oye, la herencia no es para el esclavo, la herencia es para el libre. Y la herencia es tuya, no te la dejes quitar, no te la dejes arrebatar por ninguna circunstancia. Y enfoca allí de esta manera. Dice que Sara dice, saquen a Agar. Y hoy nosotros también hay muchas cosas, y me permito en esta noche, si esto es rápido, nosotros también tenemos que a veces sacar muchas cosas que hay en nuestras vidas. También tenemos que decirles, porque a veces tenemos unas ciertas costumbres que pelean diariamente con nosotros. Y también a veces tenemos que decirle, tú no puedes ser perturbación para mi vida eterna. Soy libre en Cristo Jesús. Aunque el enemigo y aunque el diablo grite y diga lo que quiera decir, nosotros somos hijos de Dios y somos libres. Y tenemos una recompensa, hermano, una bendición que no debemos de pelearla todos los días para alcanzar la vida eterna. Versículo 31. Y con esto creo que nos vamos. De manera, hermano, que somos hijos de la esclava, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El versículo 3. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mire, otra cosa. No vaya a pensar que, en Venezuela le llaman a una cadenita que se pone aquí, le llaman esclava. No vaya a pensar que es de esa cadenita. No, es del pecado, de la esclavitud del pecado que nos referimos. Mucha gente vive una vida y dice, yo no le he hecho nada a nadie, yo vivo feliz, yo estoy contento, yo trabajo, colaboro, ayudo, yo soy hijo de Dios y por eso me toca el cielo. No. Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo repite todo de nuevo, el versículo 21 al 31, como lo dije al principio. Y lo repite una y otras veces. Repite una de las palabras libre, esclava, esclavitud, Agar, libre, Sara. Y Pablo termina esta alegoría y Pablo repite una vez más y dice a los judíos y a los gentiles, cristianos que estaban en la iglesia, no somos hijos de Agar. No somos hijos, hermanos, en esta noche del pecado. Somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, comportémonos también como hijos de Dios. Y Pablo le repite al pueblo, no somos hijos de Agar, no somos esclavos de la ley, sino de la libre. Y no quiere decir libre que yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera. No, somos libres para vivir bajo la voluntad del que nos llamó a su luz admirable, Jesucristo. Ya no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Somos hijos de Sara, porque somos hijos, ya no somos libres del pecado. No vamos a pensar, hermano, el pecado está allá afuera, pero él siempre va a querer venir a golpear. Pero recordemos que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Lo que podemos aprender de esta alegoría, de esta porción de las Escrituras, Pablo quería enseñar a los cristianos de esa iglesia de los Gálatas, pero ahora para nosotros
que somos salvos por la gracia de Dios, nos da una esperanza, que debemos de seguir la palabra, mantenernos. Yo le dije a mi esposa hoy, Jenny, por un año, si nos toca salir, vamos a predicar en Gálatas. Vamos a decirle, porque en nuestro país verdaderamente, hermano, llueve los judaizantes y la gente está tranquila, y aquí también. Donde quiera vemos personas que quieren desviar la verdad y quieren decirle a la gente lo contrario. Tenemos que meternos este libro verdaderamente y publicarlo diariamente y llevarlo a donde nos encontremos para decirle a los hombres y mujeres que hay un Salvador. La verdadera libertad está ¿en quién? En Cristo. Está en Cristo. No está en la ley de Moisés. No está en la obra que yo quiera hacer para poder ser salvo, como los judaizantes, buscando obras para circuncisión para poder ser salvo. No, aquí el que nos hizo libres se llama Cristo. El que pagó precio en la cruz del Calvario se llama Cristo. El que rompió mi esclavitud, mis cadenas, se llama Jesucristo. Y Él está pleno con su verdadera fuerza para seguirnos dando las victorias día tras día. Y por eso, hermano, hoy en día nosotros estamos pasando lo mismo que Pablo. Lo mismo. Tenemos que pelear. Tenemos que salir a la calle no con un palo, no, sino con la verdad. Decirle a todos estos hombres y mujeres que hay un libertador. Y el libertador quiere proporcionarnos vida eterna. Y los judaizantes tenemos que entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con ellos? También tienen un alma. Llamarlos también a la verdad. Si ellos quieren desistir de su idea, vienen a Cristo y son salvos. Pero si no, lamentablemente, no pueden estar con los hijos de Dios. No podemos estar, recordemos que no puede estar ligado la ley y la gracia. No pueden ligarse, no coexiste, no puede estar. Tenemos que romper con eso. Tenemos que saber que Cristo es nuestro ayudador. En cualquier diferencia, en cualquier circunstancia que usted se halle, en cualquier problema, en cualquier dificultad, recordando que somos hijos de la libre, somos hijos de la libre, amén. Somos hijos de Dios, que pagó precio por su Hijo en la cruz del Calvario para nosotros, precio que fue un regalo maravilloso que no debemos de perder. Hermanos, Dios les bendiga. Disculpe el trabalengua, pero es necesario que Sara y Agar la tengamos presente, y recordando que usted no es hijo de no es hijo de la esclava, sino es hijo de la libre. Dios le bendiga y Dios le guarde. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tú eres el dador de nuestra libertad a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, gracias, mil gracias en esta noche por permitirnos hablar a tu pueblo y a los que nos oyen a través de las redes, que tú todavía estás dispuesto a libertarle del pecado y traerlo a tu luz admirable y a hacerlos libres para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos Sadrás. Dios los bendiga, hermanos. Ayer estuvimos compartiendo un ratico juntos. Estoy con el tapabocas porque estoy agripado. Quería comentarles algo. Vamos a seguir enfatizando los miércoles como culto de oración, pero también como estudio bíblico, porque estos temas son muy importantes. La próxima semana quien predique, luego de esta forma el texto que es simbólico para Pablo explicarnos ciertas cosas que el hermano nos describe, la semana entrante quien predique debe hacer énfasis en que ser libres no es ser libertinos, dejarnos llevar por el pecado, como lo decía Sadra. La siguiente semana tendría alguien que explicar la diferencia entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y la última semana alguien tendría que explicar, basado en esta carta, cómo gloriarnos en Jesús en nuestra vida. Así que son estudios bíblicos.
¿sí? Para que lo tengamos en cuenta y no pensemos, hemos querido hacerlos corticos. Yo entiendo a Sadra y a mis hermanos, pero no se ha podido porque son porciones muy densas y si las partimos, entonces queda como el tema a la mitad. Esas porciones que agarramos son temas con unidades de tema completo. Así que quería hacer esa salvedad. Así que cuando venga los miércoles, venga a orar y venga también a estudiar la palabra del Señor. Adelántese, estudie los capítulos que vienen de Gálatas hasta el final, el 5 y el 6, y vienen a estudiar. Póngase sobre sus pies ahora para terminar orando al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para recolectar las ofrendas, dándole gracias a Dios por bendecir nuestras vidas. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas. Gracias porque, Señor, tenemos un techo, Señor, tenemos alimento, oh Dios, pero también, Señor, pedimos, oh Dios, por aquellas personas, oh Señor, que no tienen un techo, Señor, que la lluvia, Padre precioso, Señor, les ha quitado un techo, Señor, quizás con frío, con hambre, oh Dios, te pedimos que seas, Señor, supliéndoles, Señor, según la necesidad de cada una de estas personas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. ¿Pueden pasar a ofrendar, hermanos? Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi diezmo doy, aleluya, mi diezmo doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi diezmo doy. Gloria a Dios, vamos a estar orando para ser despedidos. Señor, te damos gracias, amado Rey, por este tiempo maravilloso, este tiempo, Señor, que hemos escogido, Señor, el cual, Señor, tú nos permitiste llegar aquí, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a darte gracias, a darte gloria, a darte honra, a darte loor a ti, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, que hoy nos regalaste. Gracias, Señor, porque nos has hecho libre. Tu palabra dice, conoceré la verdad y la verdad nos has hecho libre, Señor. Y la verdad eres tú, oh Cristo Jesús. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias por hacernos libres, Señor. Gracias porque nos sacaste de la esclavitud, Señor, de aquel mundo que vivíamos, oh Dios, en tinieblas, pero tú nos trajiste a tu luz admirable, Señor. Gracias, muchas gracias. Ahora que vamos a salir, oh Dios, de este lugar, más no de tu presencia, Señor, porque sabemos que tu presencia está con nosotros donde estemos, oh Dios. Te pedimos que nos lleves en paz, que nos lleves en seguridad, Señor, que como dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros y que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.